tomada. Ahora, yo personalmente encuentro demasiadas deficiencias en la imputación. Y la Constitución establece claramente que el Congreso o la Cámara en particular tiene que estudiar el mérito de la causa. Es decir, nosotros no nos tenemos que reducir a analizar los aspectos formales, es decir, si tiene la firma del juez o tiene la firma del fiscal y qué sé. Tenemos que analizar el mérito de la causa, es decir, si es razonable el proceso que se está iniciando. Y acá vemos, yo por lo menos el análisis que tengo de la lectura de la imputación, surgen muchas inconsistencias, muchas deficiencias, inclusive incoherencias lógicas. Hay que rechazar entonces el pedido. Yo considero que hay que rechazar, y hay un tema que es sumamente grave, y esto es algo que nunca ocurre. Hay prácticamente una identidad entre la denuncia y la acusación. O sea, la acusación es igual a la denuncia, y eso normalmente nunca ocurre. La fiscalía normalmente toma lo que es relevante desde el punto de vista penal. Y lo otro, que hay cuestiones que son básicas, que hacen los requisitos que tiene que tener una imputación. Se tienen que determinar bien los hechos, las fechas, la forma en que se cometieron esos hechos, y eso no está claramente definido. Ahora, sin embargo, hay otras deficiencias también. Los hechos no concuerdan con los tipos penales que ellos alegan, e inclusive hay una contradicción lógica, porque hablan de secreto, pero después dicen que es denuncia falsa. Si un secreto tiene que ser un dato cierto. Y hay un contexto que no podemos ignorar. Hay vulneraciones serias a los derechos procesales. Hay no sé cuántos tomos de la carpeta fiscal, y esta información y la denuncia fue nominada. Y cuando la denuncia es nominada, se le tiene que dar acceso a las personas afectadas a la carpeta fiscal, y se le ocultó la carpeta fiscal, se ocultaron las evidencias. Y la última cuestión, que es seria para mí, es que tampoco la fiscalía señala en la imputación qué diligencia hizo. O sea, tenemos una copia de la denuncia, y a todo esto se suma, esto es lo que hace verosímil estos chats, estas comunicaciones que fueron filmadas. Ahora, sin embargo, históricamente siempre se sugirió al Congreso no impedir una investigación judicial, cediendo justamente el desafuero, y se dio en todos los casos anteriores. En todos los casos no. El caso de Víctor Hogado se había rechazado, pero después se logró arreglar la situación. Pero hay excepciones. Por ejemplo, en el caso de Amarilla, el caso de Guasmosi, muchas excepciones hay. Vamos a hablar de la época más reciente. El caso de Carlos Amarilla, por ejemplo, se rechazó, que yo recuerdo, Esperanza va a saber mejor que yo, porque ahí se trataba de inmunidad de opinión. Normalmente los que se han dado son desafueros donde había un componente de corrupción. O sea, casos de corrupción son los que normalmente se han dado. Ahora, este es un caso claramente político, por eso son criterios diferentes. Cuando hay un componente político tan importante y hay violaciones tan severas de las normas del debido proceso, por supuesto nosotros no podemos ignorar todo eso. Sin embargo, aparentemente hay una mayoría consolidada que va a aprobar el desafuero, senador. ¿Perdón? Hay una mayoría consolidada aparentemente ya para la aprobación. No sabemos eso, pero nosotros de todas maneras vamos a tener una posición de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional. Repito, yo creo que de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, que nos dice el mérito de la causa, yo creo que no hay mérito en la causa, y creo que hay muchas violaciones de las garantías del debido proceso, y un componente político y una aparente colusión entre fiscalía y abogado denunciante, y los dos, el presidente actual y el expresidente Cartes, por lo cual yo creo que se tiene que rechazar. ¿Cuál es su opinión, senador, sobre el tema del fondo de la cuestión que se denuncia de la utilización de entes públicos para revelar datos privados, lo cual se había evidenciado